El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Agradezco a todos ustedes sus buenos deseos, a todas las personas quienes felicitaron, acompañaron al Padre Marcos. El internet no se portó de la mejor manera, por eso no pudimos hacer las transmisiones como queríamos. Pero ahí están los videos de cumpleaños del Padre Marcos. Y bueno, hoy está cumpliendo años mi hermano Benjamín. Les pido a todos de regalo para Benjamín. Vamos a hacer un rosario por Benjamín. Usted en cualquier hora del día que usted pueda rezar por mi hermano Benjamín, haga un rosario ofreciéndolo por su salud espiritual, por su salud física, por su salud mental, para que Dios le conceda la salud espiritual y corporal a Benjamín. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo Mateo 20, versículo 1 y siguiente. El Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 y siguiente, nos muestra a aquel dueño de viña que quería y necesitaba empleados. Pero no era un dueño de viña agarrado, era un dueño de viña generoso. Para la viña había que recoger las uvas, llevarlas a un lugar, había que exprimirlas, había que sacarle el jugo, después había que llevar a fermentar, después salía el vino había que colocarlo en botellas, en toneles, había trabajo para el viñedo. No solamente eso, sino que también había que cortar, había que podar las matas. Y resulta que el dueño necesitaba empleados, no podía hacer las cosas solo. Necesitaba gente que hicieran el trabajo, que le ayudara, que le tendieran la mano. Y por eso dice la Biblia que fue y contrató a unos trabajadores. Como era madrugador, se fue muy temprano y escogió a los primeros que estaban trabajando. Y le dijo, vámonos a trabajar a la viña. Y se fueron. Después necesitaba más, buscó más. Después más, buscó. Y a la última también necesitaba más. Y dice la Biblia, a eso se parece el reino de los cielos. Dios busca gente que trabaje para construir el reino de los cielos. Dios busca personas que trabajen para levantar el reino de los cielos. Y esos trabajadores somos tú y yo. El único detalle es que la paga va a ser al final. Que ahorita no vamos a ver dinero por trabajar en las cosas de Dios, pero al final vamos a tener una paga. ¿Usted ya fue contratado para trabajar en las cosas de Dios o tiene flojera y pereza? De eso hablaremos en este Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. Oído al tambor. Paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Jueces. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Milot y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de las piedras memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim y desde allí levantó la voz y exclamó: escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios les escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera le respondió:
Voy a renunciar a mis dulces, sabrosos y sabrosos frutos para presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vid le respondió: voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza le respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y lo devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 20 vamos a responder todos. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Todos. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. Todos. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. Todos. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado su fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar les concedes los favores y los colmas de gozo en tu presencia. Todos. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en las plazas y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros.
Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe en esta lectura de la palabra, en esta reflexión, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Hoy cumpleaños Benjamín, mi hermano. Oremos por él para que el Señor le conceda la salud. Es la persona quien nos ha impulsado a trabajar en las redes sociales, y gracias a Dios y a él estamos hoy sirviendo a través de las redes sociales, a todos ustedes. Miren, Mateo 21 dice que en la iglesia hay muchos lugares vacíos, que en la iglesia se necesita todavía, hace falta todavía trabajadores. Hay empleo, hay trabajo para todos. La paga en la otra vida. ¿Recuerdan el Evangelio de San Mateo? Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 23. Nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Todo el que haya dejado papá, mamá, familia, recibirá el 100 por 1. Y en la otra vida, vida eterna. Necesitamos trabajadores. A ver, ¿ya fue a su parroquia? Y le dijo al padre: Padre, ¿cómo lo puedo ayudar? Le dijo al padre: ¿cómo le puedo servir? Ya fue a la parroquia a decirle al padre: ¿qué necesita? Catequistas, músicos, monaguillos, sacristanes, sacerdotes, religiosas. Hacen falta obreros. Usted llega, trabaja para un patrón, le pagan un sueldo, que ya cuando se lo van a pagar lo está debiendo, lo gasta en cosas, se lo come, lo quema, lo acaba. ¿Qué ganó? Comida, vestido, abrigo, hospedaje, un carro o algo. ¿Eso le va a durar para toda la vida? No. Hoy el Evangelio nos enseña a que hacen falta trabajadores que trabajen para Dios, trabajadores en las cosas de Dios, servidores en los caminos de Dios. Aquí en la iglesia hay lugar para todos.
hay lugar para cada uno de nosotros. ¿Estamos ya trabajando en las cosas de Dios? A ver, escriban ahí en los comentarios a qué te dedicas en tu parroquia. ¿Cómo sirves en tu parroquia? Dice la palabra de Dios en este día que había un hombre que salió a contratar obreros para su viña. La viña es un cultivo de uvas. No sabemos si estaba sembrando. No sabemos si estaba podando. No sabemos si estaba cultivando o si estaba haciendo el vino. Lo que sí sabemos es que el hombre le urgían trabajadores. Y se fue. Y en la plaza encontró a algunos que estaban sin hacer nada. Y le dijo, ¿tienen trabajo? No. Vámonos para la viña. Se fueron. Y empezaron desde la mañana, llevaron el peso del día. Comenzaron desde temprano. ¿Qué había que hacer en la viña? Bueno, si no habían uvas, si no habían plantas, había que agarrar con bueyes y labrar la tierra. Después había que sembrar las matas. Después había que limpiar las matas si había pasto. Después había que amarrarle los palos para que, como la uva es un bejuco, es una raíz, crece hacia abajo y es un palo que se crece, eso hay que amarrarlo y colocarlo derecho. Después había que apodarla. Después de apodarla, había que ver cómo crecía, si había que limpiar, había que cuidar. Después se cortaban la uva, se agarraban las uvas y se llevaban. Luego se agarraban y en un mortero por allá se machucaban, se pisaban, se exprimían, se sacaba el jugo de la uva. Eso se dejaba fermentando y después de ahí hacían el vino. No era un trabajo sencillo. Era un trabajo de dedicación que necesitaba varios obreros. Y eso pasa en la iglesia. Necesitamos personas que eduquen a los niños. Necesitamos personas que eduquen a los jóvenes, que eduquen a los adultos, que lleven la palabra de Dios a los ancianos. En todo momento hay trabajo en la iglesia. Necesitamos quien limpie antes de la misa, después de la misa, quien arregle las cosas del Padre, quien le dé la bienvenida a la gente, quien se prepare la comida que se va a vender para recoger fondos, quien recoja la ofrenda, que sean ujieres, que sean servidores. Cada uno en la iglesia puede ir a trabajar. Cada uno en su parroquia puede ir a prestar un servicio. El problema es que nosotros no queremos. El problema es que nosotros somos flojos. El problema es que nosotros somos perezosos. Y hoy la palabra de Dios dice que en las cosas de Dios hay trabajo para todos. Se fue a buscar los obreros, se los trajo. Se encontró a los primeros. Vámonos atrás. El pago va a ser 1 denario, no más. Está bien, vamos. Ese era el pago de un día. Y se fueron a trabajar. Y estando trabajando, el hombre se dio cuenta que estaban cansados de esos trabajadores o que era mucho el trabajo, mucho lo llamado, poco lo cogió. Fue a buscar más. Salió a media mañana y buscó más. Aquí hay más para que se ayuden. Y se dio cuenta que había más trabajo y fue y buscó otros a mediodía. Aquí hay otros para que ayude. Y a las 3 de la tarde y aquí hay otro. Y faltaba 1 hora para ponerse el sol. Y dijo el Señor, voy de nuevo. Y habló con la gente, mire, ¿ustedes por qué no están trabajando? Nadie nos contrató. Nadie nos llevó. Vámonos. Y se los llevó. Y fue y se los llevó a la viña. Y cuando terminó el día, empezó a reunirlos a todos y le dijo al encargado, páguele a todos, comenzando por los últimos. Y cuando se fue a los últimos, y el pago era lo mismo que el primero, que el segundo y que el tercero, y los pagos no cambiaban y los pagos eran iguales para todos. Cuando llegó donde estaba el último y se dio cuenta que el pago era el mismo, cuando llegaron los primeros le dijeron, Señor, ¿por qué nos paga lo mismo? Nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos, hicimos el trabajo del día, el trabajo más pesado.
para que vengas a pagarnos lo mismo, no, Señor. Yo hago con lo mío lo que quiera y al primero y al último le doy igual. El que contrata, el que busca obreros, el que busca gente para trabajar en la viña, es una persona justa que le paga a cada uno lo que le corresponde. Yo no sé cuándo va a ser el día en que usted se va a anotar para servir en las cosas de Dios. Yo no sé cuándo ese será el día en que usted se va a inscribir para servir en las cosas de Dios, para ayudar en las cosas de Dios. ¿Cuándo le prestará tus manos a Cristo para que la palabra de Dios sea difundida? ¿Cuándo le prestará tus labios a Cristo para que la palabra de Dios sea predicada? ¿Cuándo le prestará tus ojos a Cristo para que vayas, camines y lleves el evangelio? ¿Cuándo será el día en que todos trabajemos en las cosas de Dios? Es bonito decir, uy, el Padre sí trabaja, aquel también trabaja. Qué bueno, es bonito. Pero ¿saben qué? Póngase a trabajar en una iglesia. Póngase a trabajar en una parroquia. Y mire, y trabajo hay bastante, bendito sea Dios. Talleres, retiros, convivencias. Trabajo hay bastantes. Servicio, ayudar al sacerdote, ayudar en la iglesia a arreglar las flores, a mover las bancas, a barrer la iglesia. Trabajo hay, ayudar a recoger la ofrenda, a ayudar en la Eucaristía de monaguillos. El problema es que los obreros no quieren trabajar. No quieren trabajar. A nosotros nos cuesta trabajar para Dios y para el servicio de las cosas de Dios. Nos cuesta trabajar para las cosas del Señor y para el servicio de la iglesia. Y eso está muy mal. Nosotros debemos servir a Dios. Nosotros debemos trabajar en la iglesia. Yo tengo trabajando en la iglesia, sirviendo en la iglesia desde los 16 años. Acabo de cumplir 36. Sirviendo día, noche, esforzándome, trabajando en medio de críticas, en medio de muchas cosas. Es bueno criticar y es sabroso señalar a los que están trabajando. Vente a trabajar en la iglesia. Vente y acércate para que usted vea cómo se trabaja, cómo se sirve. ¿Qué le impide a usted trabajar y servir en la iglesia? ¿Qué le imposibilita hacerlo? ¿Cuáles son los contratiempos que tienes para el servicio en la iglesia? Su esposo, su esposa, sus hijos, su familia. ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no estás ayudando? Mi familia y yo, dice Josué, serviremos al Señor. ¿Usted lo está sirviendo? Ahora, cuando usted venga a trabajar en la iglesia, usted debe saber que no va a encontrar en la iglesia puros santos. Que no va a encontrar en la iglesia gente que camina por el aire, que no va a encontrar en la iglesia gente que no critica, gente que no dice mentira, que no dice malas palabras. No, cuando usted venga para acá, vente preparado. Te vas a encontrar a gente floja, que no quiere trabajar, a gente perezosa, que no quiere servir para mucho, a gente criticona, a gente que señala, a gente que apunta. Sí. Se va a encontrar trabajadores muy flojos y muy perezosos. Se va a encontrar trabajadores y servidores que solamente les gusta andar bien vestidos y bien pulidos. Que solamente les gusta que la gente los ande viendo y a ellos les gusta es lucirse. Se va a encontrar trabajadores que usted se va a dar cuenta que va a decir, pero mira, estos están en la iglesia y parecen unos diablos. Estos están en la iglesia y parecen unos demonios. Estos que sirven en la iglesia y se vienen a dar golpes de pecho. Miren, andan aquí jalándose el moño. ¿Sí? De eso habla el Evangelio hoy de Mateo capítulo 20. Que los que sirven en la iglesia, unos llegan de primeros. Otros llegan de vez en cuando. Otros llegan a lo último. Cuando usted vaya a la iglesia no se va a encontrar puros santicos. Allá en la iglesia se va a encontrar con una secretaria malhumorada que está de grosera y le va a atender y le va a tratar mal. Allá en la iglesia se va a encontrar con un sacerdote a lo mejor que está de mal genio, está bravo y lo va a gritonear y lo va a regañar. Allá en la iglesia se va a encontrar una catequista que va a ser indiferente. A un músico que se tira de la última pepsicola del desierto, que canta lo que quiera, hasta música protestante. Y usted dice, pero mira, esto parece un culto protestante. Se va a encontrar allá unos lectores que no saben leer.
Se va a encontrar usted en la iglesia gente que no es santa. Escúcheme bien. Porque cuando usted decida ir a trabajar en las cosas de Dios, debe saber que también se va a encontrar obreros flojos y perezosos. Dice la Biblia, que se quedaron dormidos y por dormirse les creció la cizaña. Gente que se agarra hasta del moño y hasta se pelea. Gente infiel, gente grosera, gente altanera, gente con vicios, allá eso es lo que va a encontrar. Ahora, si usted fija los ojos en ellos, terminará fracasado. Pero si usted fija sus ojos en Cristo, dirá, ya yo la sabía, yo sabía que me iba a encontrar con esto, yo sabía que iba a haber de esto, y entonces yo voy es por Cristo. Y voy a servir a Jesucristo. Que haga quien haga lo que quieran, que estén lo que quieran, que vivan como quieran. Yo voy a ser distinto, yo voy a ser santo, yo voy a ser mejor. Necesitamos cristianos buenos, que lleguen a trabajar realmente, que lleguen a construir realmente, que lleguen a levantar una parroquia. No a ver las críticas, no a ver las calumnias, no a ver los chismes, no a ver las cosas malas. Mire, en estos días por ahí escuchaba una noticia, no voy a decir ni el padre ni lo que pasó, pero una noticia de un sacerdote que encontraron haciendo cosas que no estaba bien. Y eso se regó como pólvora. El padre se defendió, yo no sé qué irá a pasar con el padre, eso fue ayer antier. El sacerdote estaba por allá haciendo cosas que no debería hacer. Y eso lo hicieron noticia. Y todo el mundo lo regó. Pero hace unos días atrás, aquí en Venezuela, se estaba inundando parte de las parroquias, de las comunidades, y los padrecitos estaban ayudándole a la gente, dándole de comer, dándole vestido, dándole ropa, estando con ellos, haciéndole la misa, y nadie dijo nada. Los medios de comunicación se callaron, y los padres trabajando. Pero había uno que cayó, que hizo algo malo. A ese se le lanzaron encima con piedras, con enseñalamientos y acinzañados ahí para destruirlo. ¿Por qué? Porque eso va a pasar y eso tiene que suceder. Hay trabajadores que no hacen bien el trabajo, que son flojos, que son perezosos. Bueno, el siervo que conociendo la voluntad de su amo hizo algo digno de castigo, recibirá muchos azotes. Así de sencillo, eso lo dice Jesús. Vendrán los azotes, vendrán las persecuciones, vendrán los problemas, sí. Y eso va a pasar. Y eso va a suceder. Conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios quiere, sabemos lo que Dios nos pide y aún así hacemos las cosas mal, hacemos las cosas chuecas y torcidas. Pero el día en que un sacerdote haga algo que no está bien o una monja, ese día se convierte en noticia. Pero los miles de trabajadores que tiene la iglesia, los miles de servidores que tiene la iglesia, ayudando y sirviendo, eso no importa. Esos son insignificantes. La idea del diablo es destruir, formar escándalo. Cuando usted venga para la iglesia, va a encontrar sacerdotes muy santos, muy buenos. Sacerdotes de oración, sacerdotes de predicación, de lectura de la palabra. Pero también va a encontrar sacerdotes que se portan mal. Laicos que se portan mal, religiosas que se portan mal, seminaristas. Si usted se porta mal, todos los seres humanos cometemos errores. Pero aún así debemos trabajar al lado de los perezosos, al lado de los flojos, al lado de los que no hacen nada. Debemos trabajar, debemos servir. Padre, pero es que yo le voy a decir algo. Mire, padre, yo soy la coordinadora. Y en mi parroquia yo me lo paso trabajando. Yo sirvo aquí, yo sirvo allá, yo hago aquí, yo hago allá. Y nadie me ayuda, yo estoy sola, yo estoy cansada. Oiga, te estás ganando un premio. Dice la Biblia que el premio será en el cielo. Ahí Cristo se lo va a dar. Pero padre, ya estoy cansado. Sí, es que usted se cansa, todos nos cansamos. Todos nos cansamos. Pero debemos trabajar, debemos servir. Porque sirviendo nosotros podemos darle a Dios lo que Él nos pide. Y dándole a Él lo que Él nos pide, Él nos dará el reino de los cielos. ¿Qué tipo de trabajador eres tú? ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de persona en la iglesia eres? ¿De los buenos, de los trabajadores, de los esmerados, de los dedicados, de los perseverantes? ¿O de los flojos, de los perezosos, de los inconstantes? ¿De aquellos que no quieren hacer nada? ¿De aquellos que quieren estar metidos en todo, pero no quieren mover un plato, nada?
Miren cómo lo dice el Evangelio de hoy de San Mateo capítulo 20 versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Tempranito, necesitaba trabajadores y se fue a contratarlos. Miren lo que dice por allá San Lucas capítulo 10. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el compromiso del trabajo? Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda la creación, a todas las criaturas. Y si el trabajo es tan grande, tan arduo, ¿usted cree que 2 o 3 lo vamos a lograr? No. Necesitamos de muchos trabajadores. Necesitamos de muchos servidores. La iglesia necesita de muchos servidores. Seminaristas, religiosas, laicos comprometidos. Necesitamos personas que sirvan en la iglesia. No que vayan a chismear porque ya chismosos tenemos bastante. No que vayan a pelear porque ya peleones tenemos bastante. No que vayan a criticar porque ya tenemos bastante criticones. No que vayan allá a formar lío porque tenemos bastante peleoneros. Necesitamos servidores que trabajen, servidores que ayuden, servidores que estén en las cosas de Dios, que estén sirviendo a Dios. Necesitamos de esos servidores. Necesitamos personas comprometidas con Dios. ¿Usted cómo va a trabajar? ¿Cómo va a servir? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Como Dios manda, como Dios pide o como a usted se le ocurre? Oigan. Salió a buscar trabajadores para su viña. En la mañana escogió a los primeros. Le digo, tengo trabajo, tengo una viña, vámonos a trabajar. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Le dijo, el pago va a ser un denario. Ustedes van a trabajar, pero no de forma gratuita. Yo les voy a pagar. ¿Pero cuándo le va a pagar? Al caer la tarde, al finalizar. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto servir en la iglesia? Yo le aseguro que si el padre de la parroquia dice, a la catequista le vamos a pagar sueldo mínimo, a los lectores de la iglesia le vamos a pagar un sueldo mínimo, a los ministros en la iglesia le vamos a pagar un poco más de sueldo mínimo, a los que vayan a trabajar de curas le vamos a pagar el sueldo doble. Pues la iglesia estuviera llena de curas, de monjas, de catequistas, de personas que sirvan. Porque el pago va a ser sustancioso, va a ser grande y cualquiera por el dinero lo va a hacer. Mire, yo se los digo y se lo vuelvo a repetir y siempre se los diré. Yo le agradezco a Dios de todo corazón porque me ha dado la oportunidad de servir en la parroquia donde sirvo, en la diócesis donde estoy y en el país donde vivo. Escuchen esto. La mayoría o un gran número de sacerdotes tienen un sueldo mínimo. Les pagan. La parroquia tiene un consejo económico y las ofrendas que colocan los domingos, las ayudas que consigue la parroquia, o la propiedad que tenga la parroquia que le dé dinero, lo echan en una caja chica. Y cuando llega el mes, agarran y le pagan, tome, esto es para el sacerdote, esto es para la secretaria y esto es para el que limpia o el sacristán, el que está pendiente. En algunas parroquias. Y hay sacerdotes que les pagan un sueldo por el servicio que prestan. No los critico, no los juzgo, son realidades distintas. Cuando yo me hice sacerdote y pregunté por mi sueldo, ¿qué me iban a pagar? ¿Qué me iban a dar? La respuesta fue, te van a dar las gracias y la paga será en el cielo. En la diócesis donde yo trabajo, en la diócesis de Barinas, como en muchas diócesis de Venezuela, no hay un sueldo. No hay un pago. Mensualmente va a ganar tanto. Mensualmente no lo hay. Y no lo hay, no es porque la iglesia no lo quiera, sino porque
Aquí en Venezuela la situación económica es difícil y es muy difícil para la iglesia pagarle a los sacerdotes un sueldo, no lo hay. ¿Y cómo vive el padre? ¿Y cómo tiene las cosas? Pues bueno, vivimos de lo que se llama divina providencia. En español, lo que Dios nos socorra, lo que Dios nos da. ¿Y qué Dios nos socorre? Bueno, en una misa, cuando termina la misa, dice la gente, padre, ahí le voy a dar para la soda. En un bautizo, padre, le voy a dar una ofrendita, tome. Padre, le voy a dar, padre, lo voy a ayudar con comidita, lo voy a ayudar con su carro, lo voy a ayudar con una ropita. Y así vivimos, de lo que se llama providencia de Dios. Ahora, la Biblia dice, ustedes lo escucharon, en el Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículo 23 y siguiente, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos toca? Jesús les dijo, yo les aseguro que en esta vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madre o esposas o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. De manera que muchos de los que son primeros serán los últimos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Cuál es el pago? Bueno, la vida eterna. ¿Dónde va a ser el pago? En el último instante. Si nosotros sacerdotes en Venezuela, mayoría, trabajamos no por un sueldo, no por una mensualidad, no porque nos pague o nos vaya tan bien. La forma más grande es ser sacerdote. El pago humano más grande. No. Hay gente que va a una misa y se le olvida dar la ofrenda. Hay gente que va a un bautizo y se le olvida dar una ofrenda. Hay personas que van a la iglesia y se le olvida que allá en la iglesia hay que pagar la luz, el agua, y andan llorando por todo. No crean que todos ayudan. Y no crean que todos colaboran y participan. No, Señor. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos anima? El pago final, la vida eterna, la salvación. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque he aprendido a no apegarme a un sueldo para no tener un patrón. A no apegarme a un dinero para no estar sirviéndole a personas. Porque el que paga es el que dice cómo son las cosas. Porque el que paga es el que dirige. Porque el que paga es el que controla. Porque el que paga es el que manipula. Y eso no nos gusta. Entonces no hay quien pague. Dios es el que nos dará el premio. Vamos a trabajar. Y por eso ustedes pueden ver. Un día con gente, un día sin gente. Que vaya a la misa, yo hago la misa. Un día con personas o sin yo grabo el evangelio, grabo la Biblia. Vienen las personas a bautizarse. No tienen para pagar el estipendio, para dar una ofrenda, no importa. Venga, le hacemos el bautizo. De todas maneras, el pago mío, dice la Biblia, es en el cielo, es en la presencia de Dios. Y como el pago es en el cielo y no es con dinero, sino con vida eterna, pues allá Dios me lo va a pagar. Yo ya perdí el número de bautizos que he hecho sin pedir una ofrenda o sin recibir una ofrenda, que la gente ni las gracias da. Perdí el número de matrimonios ya que he hecho, que ni la colaboración los esposos dan, pero hacen unas fiestones grandototas y unas pachangas que ni invitan al padre a comer. Ya he perdido la cuenta de tantas actividades que he realizado, bendiciones donde ni las gracias le dan, váyase padre. 15 años, primeras comuniones, donde la gente no quiere colaborar y tengo que hacer mi trabajo. No dependo del dinero, no dependo de un patrón para que me pague para hacer. Lo mío lo hago siempre y cuando lo pueda hacer. Vayan a mi viña y yo les pagaré. Les voy a pagar un denario en el día. Y se fueron los primeros a trabajar. Oigan, salió otra vez a media mañana y vio a unos que estaban ociosos en las plazas y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Vayan, mire, allá ustedes están perdiendo el tiempo ociosos. Ocioso significa pereciando, echando pereza.
Y aquí vamos a evaluarnos. ¿Qué hace usted los domingos en su casa? ¿Qué hace usted los sábados en su casa? Que no va a servir y a trabajar en su parroquia. Ocio, pereza, dormir, descansar. Trabaja el fin de semana. No, estoy en mi casa. ¿Y por qué está ocioso? ¿Cuántos ociosos no están viendo el Evangelio? ¿Cuántas personas que pueden servir en la iglesia están viendo el Evangelio y no sirven? No participan de las cosas de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están aquí escuchando la palabra de Dios prefieren quedarse durmiendo, prefieren quedarse acostados, prefieren hacer nada en la casa que irse a trabajar en las cosas de Dios? Muchos. El Señor los encuentra ociosos y le dice, ¿y qué hacen ahí? Vamos, pónganse a trabajar. Necesitamos manos, necesitamos ayuda, necesitamos servidores. Y se los llevó. ¿Cuándo va a ser el día que usted se levante y se vaya a servir en su parroquia, en su iglesia, en su comunidad, a los suyos? Tanto trabajo que hay, tanto trabajo que existe, ¿por qué no está sirviendo? Oigan, porque nadie nos ha contratado. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde, hizo lo mismo. Salió al mediodía, salió a todas horas. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a unos que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Ya se encontró con unos que faltaba una hora para terminar. Ya se encontró con unos que habían pasado todo el día. ¿Por qué no fueron a trabajar? ¿Por qué no están trabajando? Nadie nos contrata, nadie nos invita, nadie nos llama. Vamos allá ahí. Miren, el viñedo tenía trabajo para todos. En la iglesia hay un lugar para todos. Para el servicio, para las cosas de Dios. Y se los llevó a trabajar. Trabajaron los primeros que estaban trabajando, trabajaron los segundos, los terceros y llegaron los últimos. Llegaron allá a acercarse al servicio, al trabajo y trabajaron. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que no importa la hora que tú comiences a trabajar, lo importante es comenzar. Eso sí, si no comienzas de una vez te vas a enfriar y no vas a tener ganas siempre de trabajar. Lo que importa es que si usted y yo trabajamos, tenemos un pago seguro en el cielo. Y no es con oro, y no es con dinero, y no es con piedras preciosas. Es vida eterna, es salvación. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Son los caminos del Señor. ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu función? ¿Qué haces en tu parroquia? ¿Cómo ayudas en tu iglesia? ¿De qué manera lo haces? Se fueron a trabajar todos. Los primeros, los segundos, los terceros y los últimos. Se fueron a trabajar. Oigan lo que viene. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado tarde al caer la tarde y recibieron un denario. Llegó a trabajar, llegó a servir, la invitación era servir, sí fui y serví. ¿Qué pasó? Le pagaron. ¿Qué le pagaron? Lo mismo que a los otros. Oiga, Cristo nos llama. Usted no puede sentir pena porque tenga 50 años. Miren, yo recuerdo una vez, estaba yo predicando de la Eucaristía. Y ese día hablé duro de la Eucaristía, que había que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que por qué nosotros nos estábamos perdiendo el cielo, que era necesario. Y cuando terminé, se me acercó una señora llorando como una niña. Yo la vi, dejé que llorara, y cuando terminó de llorar, yo le digo, ¿qué le pasó? Padre, yo quiero recibir a ese Jesús que usted predicó. Yo le dije, bueno, está bien. ¿Y qué le impide? Me dijo, yo no he sido bautizada.
No tengo ni primera comunión, no tengo confirmación, no me he casado. Pero quiero recibir la hostia, quiero recibir a Cristo. Yo le dije, ¿y por qué no lo ha hecho? Porque mi mamá, mi papá, mi familia, todos son protestantes. Pero yo escuchaba que la gente hablaba tan bonito de esta iglesia que quería venir y vine, Padre. Y ahorita que vine, usted habló y me llegó la palabra del corazón. ¿Qué tengo que hacer? Yo le dije, pues usted tiene que hacer el bautismo, la primera comunión, la confirmación y casarse. Padre, pero es que eso es muy difícil. Y mi marido, bueno, hablé con él. Pero si usted quiere recibir la comunión, yo no se la voy a negar, pero tampoco se la voy a dar para hacerle un daño si usted está en pecado, si usted no ha recibido los sacramentos. Dijo, bueno, padre, ¿cuándo puedo venir a hablar con usted? Venga el jueves. La señora fue. Cuando llegó el jueves, la señora me dijo, padre, me explicó de nuevo lo que me ha dicho, me dijo, ¿qué debo hacer? Yo le dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es la catequesis. Llamé a la catequista vino y le dije, mire, esta señora me la van a preparar para la primera comunión. No tiene nada, ni me la juzgan, ni me la condenan, ni me la regañan, me la atiende. Dice la catequista, yo me encargo, padre, es una catequista muy buena. Y la catequista le dio un curso, le dio un taller. Cuando llegó Semana Santa, era el momento del bautismo. Y cuando iba a ser bautizada, ella se me acercó y me dijo, padre, me da pena bautizarme. Todas las niñitas y todos los niñitos chiquiticos, y mire, a mí me da pena parecer así. A mí me da pena que yo pueda recibir el bautizo así. ¿Qué hago, padre? Yo le dije, pues no puede hacer nada. Va a hacer el bautismo. Siéntete atrás para que no tape a los niños, a los más pequeños, a los padres. Siéntate con tus padrinos y yo los voy a bautizar. Llegó el bautizo y lo bauticé. La señora se agacha, le pongo el bautizo. Bueno, ella lo que hacía era llorar. Después, bueno, ahora vamos a recibir los otros sacramentos. Vamos a recibir la comunión. Pero para comulgar tiene usted que confesarse. Y tiene que dejar de estar viviendo con la pareja. Padre, pero entonces no tiene que dejar de tener actividad sexual. Ay, bueno, hablé con él y fueron a hablar. Pues mira, la señora se mudó a la casa de la mamá y el muchacho se mudó a la casa del papá mientras que se casaba y querían casarse. Hizo la primera comunión. Después hizo el curso de confirmación. Le dieron un curso de confirmación y le dieron un curso de matrimonio. Hubo confirmaciones, la mandé con el obispo para que se confirmara. Y después terminamos casando esa pareja. Todo esto para decirles que desde ese momento que se casaron y se acercaron a la iglesia, fueron una de las personas más cercanas que yo tuve. Una familia muy cercana, que me ayudaban en todo en la parroquia. La señora me llevaba comida, lavaba la ropa, el Señor estaba pendiente de la iglesia, iba conmigo a las celebraciones. Y yo dije, qué bueno, qué lindo es Dios. Personas que no estaban trabajando y se convirtieron, son personas que valen oro. Personas que trabajan en la iglesia y ya tienen mañas, son dolores de cabeza. Escuchen bien eso. Servidores nuevos, recién convertidos, que trabajan en la iglesia, valen oro. Y servidores ya viejos y llenos de maña y que hacen lo que quieren, lo que les parece, ya no valen oro. Son servidores comunes y corrientes que hacen lo que les parece. Y esa gente me ayudaba en todo. Recibieron todos los sacramentos. Recibieron el matrimonio, se casaron y viven tranquilos en la parroquia. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Llamé a los últimos y págales un denario. El pago en las cosas de Dios es el mismo. El único detalle está en que comencemos a trabajar, en que comencemos a servir. Vamos a tener un pago, sí, pero hay que servir. Oigan, cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Recibieron el mismo pago ante los ojos de Dios. Usted, porque sea coordinador, no va a recibir un pago más o menos, va a recibir el mismo. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron a lo último solo trabajaron 1 hora y sin embargo le paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso de todo el día y del calor. Pero él respondió, ¿por qué le va a pagar lo mismo? ¿Por qué le va a dar lo mismo?
¿Por qué le va a ayudar con lo mismo? No, señor. A nosotros páguenos más. Nosotros hemos llevado el peso, el trabajo. Páguenos mejor. ¿Y qué dijo el Señor? Pero él le respondió: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. No puedo darle a cada uno el pago. Pues Dios nos paga a su manera, cuando quiere, como quiere. Nosotros no le vamos a decir a Dios cuánto nos va a pagar y que quiero ir para el cielo. No, Dios nos va a pagar a todos de la misma manera. El único detalle está en que empecemos a servirlo, en que empecemos a trabajar. Miren, y termino con esto. Ya tengo yo desde los 16 años trabajando en la iglesia, con alma, corazón y vida. Ayer miraba, estoy en la casa de mis papás. Y bueno, de casualidad de la vida, gracias a Dios, yo vine a la casa de mi papá para compartir el cumpleaños con mi hermano Benjamín. Y yo estoy en la casa de mi papá y de repente el padre Luis Toro viene aterrizando, viene llegando. Y mi mamá es la hermana y de repente el padre viene para acá, para la casa. Y nos encontramos. Y cuando saluda al padre, el padre viene con una cara de cansado. Claro, viene de volar avión, viene de México, me dijo que estaba. Viene llegando a Venezuela, cansado, con una cara muy, muy cansado. Yo vengo hoy como de 6 horas de camino para llegar acá. Acabo de llegar y estoy grabando el Evangelio. Y él viene de allá de días de camino, que salió, pasó toda la noche trasnochado y llegó. Y viene de trabajar, de servir a la iglesia. ¿Cuántas conversiones, cuántos testimonios se encontró? Y nos encontramos por casualidad. Gracias a Dios nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, compartimos un juguito y ya pues él ya se fue a su parroquia, a su trabajo. Oiga, ¿qué va a recibir el Padre con ese cansancio, con ese sueño, con esa otra noche? Pues un premio en el cielo. ¿Qué voy a recibir yo por estar predicando? Pues un premio en el cielo. ¿Y qué va a recibir usted por servir en las cosas de Dios? Pues un premio en el cielo. Eso es un servicio. Y ese servicio Dios lo premia, Dios lo recompensa en las personas. Usted sirve a Dios y a las cosas de Dios esperando un premio en la vida eterna o esperando un premio material, un premio que se corrompe. Aprendamos a servir. Nos dará cansancio, ganas de no seguir, ganas de no trabajar, pero ahí debemos seguir adelante. Que esta palabra nos ayude a todos a ser trabajadores de la viña del Señor, a buscar el reino de los cielos desde ya y a dejar la flojera y a dejar la pereza y a servir bien y a hacer las cosas bien. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.